Emprender es duro. Mm. Emprender es bastante duro y más con la competencia que hay. Si no hay industria, los pueblos mueren. Poco a poco los pueblos mueren. Cuando hablas de industria, ¿Sí? ¿simplemente es tener fábrica o no tener fábrica o es un concepto de industria un poco más amplio? ¿Cuál es el modelo productivo que tenemos aquí en España? Teníamos industria, España tenía industria. ¿Por qué está desapareciendo? ¿Podemos competir contra China? El tema ya de emprender se ha hecho mucho más complejo. Al hacer esto más complejo, evidentemente cada vez hay menos gente que apuesta por el modelo de emprender. Los pueblos económicamente no son interesantes. La industria se ubica normalmente en las grandes ciudades porque también el talento está en las grandes ciudades. ¿Te vas a replantear emprender pudiendo tener un trabajo estable de alguien que te está pagando? Energía barata, buena ubicación geográfica, ya solo falta una cosa. ¿Por qué no se incentiva la industrialización en España? Hablamos con Alfonso Bernal, socio de Bernal & Partners, una consultoría especializada en optimización de procesos de producción. Alfonso cuenta con una gran experiencia trabajando en empresas industriales. En este episodio hablamos de algo que nos afecta más de lo que parece. ¿Qué gana un país cuando apuesta de verdad por la industrialización? ¿Empleos más estables? ¿Retención de talento? ¿Reactivación de zonas despobladas? ¿Y cómo esto puede ayudar a repartir mejor las oportunidades por la geografía española? ¡Vamos allá! Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, encantado, José. ¿Tenías ganas de venir al podcast o qué? Muchas ganas. Es ¿Sí? una experiencia y un proyecto muy interesante. Muy bien, me alegro. Yo también tenía ganas de que estuvieras aquí. Oye, para el que no te conozca, ¿puedes hacernos un resumen un poco de tu trayectoria para que puedas ponerles en contexto de, pues un poco de tu sector? No, mi trayectoria es un poco curiosa porque sí que es cierto que soy ingeniero aeronáutico Vale. con un máster en un MBA y aterricé como la mayoría. Me arriesgaría a decir que el 90 y tantos % de los ingenieros aeronáuticos que terminan en el sector aeronáutico aeroespacial, pero dentro del sector aeronáutico, en este caso militar y aeroespacial, me especializaron en unos temas de productividad y estrategia y a raíz de estar ahí dentro vi mucho más nicho de mercado que solo aplicarlo en el sector aeronáutico, sino que poder realizar todo aquello que había aprendido en cualquier tipo de sector. Entonces, digamos que una vez terminó esa etapa en el sector aeronáutico, aeroespacial, militar y de defensa y espacio, cambió mi vida radicalmente a tocar cualquier tipo de sector. Uh-huh. Y hoy en día pues está la empresa, etcétera, etcétera, con este tipo de sectores. Pero tú directamente pasaste del sector aeroespacial a una consultora como empleado o montaste tu propia Correcto. empresa? No. Dentro del sector aeroespacial, además de llevar proyectos, de llevar equipos, lo que hacíamos era, en este caso la empresa, se puede decir Airbus, tenía una propia academia para ciertas tipologías de formaciones muy innovadoras. Vale. Entonces, allí, aparte de formar a todo lo que eran los empleados de la propia compañía, se formaban empresas. Ah, vale. Empresas que querían aprender esta tipología de nuevo sector, de innovación, para poder aplicarlo en tipos de empresa. Y ahí se conocía muchísima gente y me dio la oportunidad de poder conocer a ciertas empresas, Uh-huh. españolas, no nacionales también, y fue cuando hubo un giro inesperado, porque sí que es cierto que inesperado. Al final, ser ingeniero aeronáutico es una especialización, por así decir, del sector industrial. Y es complicado salir de ahí una vez estás dentro. Uh-huh. Y fue un cambio radical. Muy bien. Totalmente radical. Muy bien. Vale, y entonces, una vez puestos en contexto, o sea, ¿me puedes como introducir al tema de hoy? O sea, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar, pues sí que es cierto que con la experiencia a lo largo de mi vida, de ciertos contactos, empresas, haber visto como mucha tipología de proceso, sí que es cierto que he llegado a aprender mucho proceso de una tipología de empresa que es, por así llamarla, fabril, lo que es la industria pura, y empresas que no son fabriles, es decir, Vale. sector servicios. Al final una empresa puede ser y tener fábrica o no tener fábrica, ¿correcto? Entonces yo creo que ahí es interesante poner esto encima de la mesa porque depender o no depender al final de esta tipología de empresas que están en un país Uh-huh. da lugar a mucho debate, que es lo que pretendo hoy explicar un poquito más en detalle y saber qué es importante, ventajas e inconvenientes de tener o no tener equilibrio en este tipo de empresas. Vale. Entonces, un poco ya por meternos de lleno,
Cuando hablas de industria, ¿Sí? ¿simplemente es tener fábrica o no tener fábrica o es un concepto de industria un poco más amplio que eso? Es un poquito más complejo que eso porque cuando se dice industria, lo que puede llegar a la mente más rápido, ¿no? Es una fábrica que tiene chimeneas, ¿no? Por así decir. Hoy en día lo que es la industria no es puramente eso. Al final la industria es una fábrica puede tener o no puede tener chimeneas, pero hay una industria, por ejemplo, el sector tecnológico, que eso es industria, eso no son servicios. Vale. Entonces, al final la industria está englobando todo aquello que son procesos capacitivos o no capacitivos, pero que fabrican algo. Software es industria. Software es industria 100%. Vale, ¿Vale? Entonces, hay un desarrollo que no es un servicio. vale. ¿Vale? Inteligencia artificial es industria. E inteligencia artificial es industria. Vale, fenomenal. Ya lo tenemos ahí ubicado. Eso es. Vale, Producto, por así decir, y luego hay un tipo de producto que no se visualiza, pero sí se Vale. visualiza. Está dentro de la tecnología, dentro de la IA, etcétera. Vale. Vale, entonces, dentro de lo que vamos a hablar, o sea, ¿cuál es el modelo productivo que tenemos aquí en España? Bueno, aquí hay de todo, ¿vale? Aquí hay de todo, aquí al final hay industria y hay servicios. El problema es que está bastante desequilibrado. O sea, para mí es un problema, ¿no? Tener al final esa polarización de hay mucho servicio, que no es que esté mal tener servicio. El problema es que no hay equilibrio. No hay equilibrio porque ahora, como veremos, que un sector vaya muy bien es maravilloso, pero que otro no vaya tan bien, por así decir, porque no hay equilibrio, no es ventajoso. No es ventajoso porque al final hay una tipología asociada a los servicios de estacionalidad, de nivel salarial, etcétera, que puede ser bueno, por así decir, para unos aspectos, pero para otros no. Claro. Pero esto que me estás contando ocurre en Europa, ¿no? O sea, es decir, ¿es algo generalizado? ¿Puede ser en Europa o...? Esto es generalizado, pero sí que hay países que han apostado por tener un modelo mucho más equilibrado y al tener un modelo equilibrado, pues digamos que ese país o esa comunidad al final puede respirar mucho mejor porque está obteniendo recursos al final de varios modelos y si hay estacionalidad o si hay crisis, no se ven tan afectadas. Vale. Es que, bueno, a mí desde fuera me da la sensación de que Europa en general está perdiendo su industria y que poco a poco se está yendo todo a China, India, todos estos países asiáticos. Así es. Y que el único país occidental que está como reteniendo un poco su industria es Estados Unidos a través del proteccionismo ¿Es así? que está haciendo. Pero es que es justamente eso es lo que hay que ver, qué es lo que está pasando. O sea, Vale. teníamos industria, España tenía industria, Vale. pero de repente España empieza a tener menos industria. Eso es un hecho. Hay muchos porqués que se podrían analizar, además son porqués objetivos y está pasando un poco con toda Europa igual. Es lo que dices, ¿no? Ahora no estamos jugando en una liga nacional y no estamos jugando en una liga europea. Entonces, ¿qué pasa? Que tu competencia no es ni nacional ni europea. O sea, la competencia actual que hay es una competencia internacional que hoy en día, con los recursos que hay online, etcétera, o estás que quieres seguir y estás apostando por estas metodologías, por esta industria, o es muy complicado. Entonces, ¿por qué está desapareciendo cierta industria? Porque había industria. ¿Por qué está desapareciendo? Pues evidentemente porque no se ha apostado por seguir protegiendo esta industria. Entonces, no es lo mismo hace 70 años intentar ser emprendedor, ¿no? Pues tú al final, Steve Jobs, ¿no? Empezaron en un garaje. Tú imagínate esa situación ahora mismo, que alguien quiera emprender en un garaje No se y puede. tenga empleados en su garaje. No se puede. No se puede. No se puede. Es que está legalmente prohibido. Entonces, el tema ya de emprender se ha hecho mucho más complejo. Al hacer esto más complejo, evidentemente cada vez hay menos gente que apuesta por el modelo de emprender. Sin embargo, en Estados Unidos, el modelo es emprender. Por eso tienen más industria. Porque han apostado por un modelo de generar más industria. Al final, lo bueno que tiene también la industria, no es que lo tenga malo servicios, pero sí que es cierto que hablamos de distintos niveles salariales. Al final, sector servicios, por así decirlo, yo creo que hay 3 grandes bloques ordenados además por importancia y por prioridad. Turismo, a nivel nacional, hablando ahora de España. El turismo es el servicio más importante que tiene. Claro. Podríamos hablar de un segundo bloque interesante que es hostelería y restauración, me atrevería a decir, ¿no? Hostelería unido de la restauración y un tercer bloque que ya es bastante diferente, pero que sería el comercio minorista. Vale. ¿Vale? Entonces, el 80-90% de lo que son servicios en España es eso.
Ya. Es eso. Que es bajo valor, ¿no? Es bajo valor. Es bajo valor, no porque hay salarios de todo tipo, pero estamos hablando, al final, hoteles. El director del hotel está muy bien, pero al final el 90% de la mano de obra que tú necesitas en un hotel no son directores del hotel. Entonces sí que es cierto que, hablando, por ejemplo, solo de salario, hay muchos más conceptos, pero claro, ¿cómo retienes tu talento? En un hotel esa mano de obra es más poco cualificada, vamos a llamarla así, que en el sector industria. Entonces es muy distinto lo que puede generar esa industria buena, que es la que yo comento, ¿no? Digamos que tú con la industria, una industria decente y una industria buena, puedes hacer futuro en un país. Además es menos estacional. Una industria normalmente, los empleados que tienen una fábrica, por así decir, es más equilibrado, es más sostenible. Sin embargo, en el turismo, restauración y hostelería, no es así. Hay muchísima estacionalidad. Claro. Y eso al final repercute en el equilibrio, repercute en quién quiere trabajar para esos sectores. Ya. Y... igual me estoy adelantando mucho. A ver. Pero... ¿podemos competir contra China? O sea, es que me da la sensación de que, claro, cualquier país moderno, o sea, y que ya ha pasado diversas etapas, es como algo natural que se vaya perdiendo la industria, ¿no? Es porque la gente quiere mejor calidad de vida, ya hay ciertos trabajos que no interesan y trasciendes a otro tipo de sociedad. A industria. Te refieres, José, a industria, ¿no? Y dices, ¿podemos competir con China? Claro, claro. Claro, pero ¿no? en China, a ver, todos sabemos, China, aparte de que hacen bien las cosas, porque hacen bien las cosas. Muy bien. Muy bien. Las hacen muy bien. Las hacen muy bien, pero también porque la mano de obra es muy barata. La mano de obra es muy barata, ¿vale? Es diferente. Yo le llamaría es diferente, ¿no? Donde están es diferente. Pero al final, Alemania también es diferente a España. Sí. Y tiene más industria que España. Pero la está perdiendo, ¿no? ¿Puede la ser? está perdiendo. Por eso te decía que algo de Europa también puede ser, pero al engloba a final Alemania. afecta. O sea, el problema, como decíamos al principio, es que las reglas del juego han cambiado una barbaridad. Al final España no es España. Valencia antes era de los valencianos, ¿no? Un poco el ejemplo. Valencia ahora no es de los valencianos. Valencia es de los europeos y ni siquiera es de los europeos porque han cambiado las reglas del juego. Entonces, ¿podemos competir? Bueno, habrá que buscar en qué sí se puede competir. Habrá que buscarlo porque sigue habiendo bastantes nichos de mercado que yo no quiero algo chino. No sé si me explico. O sí. Entonces, el tema es cómo preparar esa industria para poder competir, pues en este caso con China o no solo con China. Claro. El tema es que un Estado o un grupo al final, igual que Estados Unidos, o un grupo de estados o la Unión Europea, pues sí que podría prepararlo un poco mejor y apostar y ayudar, porque no es fácil. Al final no es fácil competir con China, porque si al final simplemente la mano de obra ya es más barata, pues evidentemente es mucho más fácil producir en China, vas a tener un mejor margen. Y si tú tienes un mejor margen, puedes disminuir ese margen y vas a ser más competitivo que aquí en Europa. Pero también hay muchas más reglas que se pueden marcar. O sea, con la aeronáutica se hacen. China desarrolla aviones, pero esos aviones igual no pueden volar por todo el mundo. O sea, al final es marcar ciertas reglas en el conjunto porque puede asumir que hay una competencia desleal por esa parte en China. Claro. ¿No? Pues si hay mano de obra más barata, pues claro que puedes producir mejor. Pero yo insisto, dentro de Europa hay países con mano de obra muy diferente. No es lo mismo la mano de obra que España, que la mano de obra de Polonia, que la mano de obra de Francia, que la de Alemania. Y sin embargo, estos países, pues también tienen su política de industria. Vale, o sea, no es una cuestión únicamente de mano de obra. Para nada. Vale. Entonces, vale, vamos a analizar el tema, ¿vale? O sea, ¿cuál crees que es el problema por el cual nosotros estamos perdiendo nuestra industria? Pues aquí hay varias variables. Vale. O sea, no es solamente una causa, pues sí, por esta causa, pues no estamos perdiendo la industria. Yo, por ejemplo, pongo también de manifiesto, hay un problema de habilidades sociales que se han perdido, ¿no? Hoy en día, digamos que, por ejemplo, además hablando de España, que estamos en España, vale. pues quizás no está bien visto en la familia tradicional española, o no es que no esté bien visto, es que está mejor visto que tus hijos hagan una carrera universitaria, ¿no? Tengan esa tendencia a poder tener un trabajo porque como que se va a vivir mejor, ¿no? Es que mi hijo, esto es un modelo que había pues a partir de los años 50, que pasamos de que no había mucha formación a que la gente empezara a formarse en las universidades.
Entonces, según este modelo, sí que es cierto que 50, 60, 70, 80, quien se formaba, porque había poca competencia, tenía buenos trabajos. Buenos trabajos es tener trabajos, por así decir, con una remuneración más elevada de lo que existía, ¿correcto? Pero el modelo ha cambiado. O sea, yo insisto, el modelo ha cambiado. Entonces, la industria no requiere que todo el mundo sea universitario. La industria requiere que, depende qué tipo de industria y qué sector, tengamos más formación profesional, tengamos más especialistas en artesanía. Entonces, todo eso ha cambiado. No hay. De hecho, las empresas que requieren o hay un relevo generacional se están encontrando también con el problema de que no hay gente para poder desarrollar esta mano de obra. Entonces, primera variable, no tenemos gente preparada para meter en la industria esa mano de obra. No la hay. Luego está el tema ya también cultural. O sea, por un lado tenemos formación. Tenemos escasa formación en esos trabajos que son muy especializados. ¿Verdad? ¿Te puedo cortar un segundo? No, es que has dicho que no existe esa mano de obra, pero entonces, por inercia, los salarios deben subir. O sea, suben. Si hay escasez de cierto tipo de trabajadores, el totalmente. salario tiene que subir. Por no hablar de algo muy especializado, vamos a hablar de algo que todo el mundo conoce. Fontanería, electricidad y albañilería. ¿Qué está pasando actualmente? No hay. Y los que hay es cierto que pueden incluso poner sus honorarios bastante más altos, porque no hay. O sea, a día de hoy encontrar albañiles en el sector de la construcción, no hablo de manitas, ni hablo de albañiles de verdad. Con experiencia, con cierta formación, escasean. Constructoras, estudios, vamos, los tienen muy cogiditos porque saben que es difícil encontrar. Claro. Entonces, tú sí eso al final lo aterrizas en Pero eso industria. no atrae, perdona, o sea, eso no atrae a gente que quiera prepararse para eso. Eso atrae a gente de fuera, pero culturalmente, por ejemplo, en España, no. Y te pongo un ejemplo. Vale. ¿A ti te gustaría que tu hijo fuera albañil? Pues igual, te voy a responder con honestidad. Igual albañil no, porque ¿Vale? lo veo un trabajo físico, excesivamente físico, que tiene una fecha de caducidad temprana. O sea, es decir, con 50 años ser albañil es una mierda, ¿vale? Pero trabajan, ¿no? Trabajan, es un trabajo duro. Es duro. De horas. Es duro, físico, Correcto. al aire libre, te pega el sol, Vale. o sea, puedes correr un accidente que es bastante común. Sin embargo, electricista, por ejemplo, no lo vería del todo mal. Vale, pero si ahora tú puedes elegir que tu hijo sea médico o electricista, ¿qué elegirías? Es que los médicos en España es otro melón, ¿eh? Los médicos en España... Es otro melón. Los médicos en España o tienes tu salida a sector privado y tal, o si eres médico exclusivamente en el sector público, estás jodido. Es un problema, ¿vale? Estás jodido. Pero fíjate que en ningún momento estamos hablando incluso de empleados. O sea, la mayoría de españoles, por así decir, por lo que hemos vivido, nuestra educación y esa evolución que se ha visto en la sociedad, no pensamos en emprender. O sea, esta conversación la podemos estar teniendo y, sin embargo, esta conversación con estadounidenses es radicalmente diferente. Claro, es que lo que has dicho es cierto, que en España es súper difícil emprender. Entonces, súper difícil. Otra variable, ¿no? Tenemos formación, tenemos cultura. Pues vamos a ser todos universitarios, no pasa nada, o sea, o la mayoría, ¿no? Y luego tenemos lo que acabamos de decir, o sea, tenemos esta variable que es muy importante, ¿cómo llamarla? Pues que los jóvenes, retención de talento, ya no solamente es la formación, es al final, si tú quieres hacer tener una estabilidad, ¿vale? No buscas emprender. No buscas emprender. Es que yo soy estable. Además, vamos a hablar de una edad temprana, porque hay como varias fases. Alguien muy joven lo tiene difícil, porque es joven. ¿Cómo voy a emprender si es difícil? Pero pasas esa etapa de esa juventud, ¿no? Por así decir, te enfocas ya en que tienes 30, 40 años, te vas a replantear emprender, pudiendo tener un trabajo estable de alguien que te está pagando. Claro. Yo creo que el mejor momento para emprender es cuanto más antes, ¿no? Cuanto antes. Desde mi experiencia, que yo tengo mi empresa y te digo que yo empecé con 30 años, 29, 30 años con mi empresa y ahora me arrepiento de no haber empezado con 23 o 24. O sea, es al final muy bonito, es tu proyecto, es algo que la motivación es constante, es algo muy distinto. Pero está esa variable de que emprender es duro. Emprender es bastante duro y más con la competencia que hay, porque hay mucha competencia. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, al final alguien quería abrir un Ultramarinos. Pues tú cogías abajo y lo abrías.
Es que hoy en día compro en Amazon lo mismo, me lo traen a casa, ¿no? Es un ejemplo, y encima puedo devolverlo. Y encima es mucho más barato. O sea, no me he movido de mi casa, me llega a mi casa, es más económico, tengo mejor servicio, tengo una devolución que tampoco me tengo que mover de mi casa. Entonces, esas variables siguen haciendo también que sea más difícil. Es más difícil. Y ya de por sí, el tema industria es difícil por estas variables, alguna más hay. Al final, ¿qué es lo sencillo? Pues que la gente no quiere industria. Mi familia es de un pueblecito muy pequeño, donde había mucha artesanía. Y claro, luego es una pena porque la política que está habiendo, no me refiero ya a nivel político, me refiero de todos en el conjunto, ¿no? La política, la cultura, es que no existan los pueblos. Todo el pueblecito lo estamos matando, ¿no? Porque como ya no mantenemos esos trabajos, esa artesanía, el ser carpintero, el herrero, el tener una fabriquita de navajas, como no hay relevo generacional, acaban cerrando esas empresas, esas mini fábricas, esas pymes, y la gente ¿dónde tiende a ir? A la gran ciudad. A la gran ciudad. O sea, la concentración de empresas es a las grandes ciudades. Entonces, al final, industria es uno de los temas que me quería poner encima de la mesa. Industria significa mantener los pueblos. Si no hay industria, los pueblos mueren. Poco a poco los pueblos mueren. ¿Por qué? Porque si no hay industria, la gente joven no va a trabajar. Y si la gente joven se va de un pueblo, el pueblo muere. Empiezan a desaparecer servicios. Pero esa mano de obra... Yo con la industria de los pueblos, pues que tengo un amigo que el tío tiene unas ideas un poco extrañas y en una cena estábamos ahí hablando entre los dos con una copa y reflexionando y tal. Me encanta. Esto que te pones ahí y tal. Y él tenía la teoría que... A ver, es un poco radical, ¿eh? Pero que los pueblos económicamente no son interesantes. O sea, ¿por qué? Porque se quedan como aislados y tú tienes que hacerles a nivel... Está hablando a nivel económico, ¿eh? O sea, tienes que hacer carreteras, tienes que darle servicios, Totalmente. Policía, Tienes que médico, dotarlos. ambulatorio. Así es. Correcto, tienen que... si hay una nevada tienes que abrirles camino, o sea, Así como que es. tienes que darles servicio. Correcto. Y igual hay pueblos de 50 a 100 habitantes, Totalmente. 300, que dices, ostras, económicamente esto es complicado. Es muy difícil. Sí, señor. Entonces, este tenía la teoría de que en el futuro todos eran grandes autopistas conectadas entre grandes ciudades y área metropolitana, ¿sabes? Sí, O sea, porque es complejo, es muy complejo. Pero también decía que porque normalmente la industria... O sea, intento darte un... Esto es una reflexión suya y se la estoy robando. Él decía que, claro, la industria se ubica normalmente en las grandes ciudades porque también el talento está en las grandes ciudades. O sea, si tú estás en un pueblo y quieres traerte a un ingeniero, tal, no sé, es difícil que ese ingeniero que ha estudiado en Madrid y tal, no sé qué, que tiene una oferta de empleo en Madrid Correcto. muy extensa, diga, no, me voy a Soria, Sí. que está la gigafábrica no sé qué, y voy a trabajar en Soria cuando tengo 1000 ofertas en Madrid, me puedo quedar en Madrid, ¿no? ¿Tu colega ha vivido en un pueblo? No, siempre ha habido. Vale, no, pero Ha ido en Londres, ha ido quiero en saber un Madrid, poco eso esa es. experiencia y esa opinión. Ha vivido siempre ¿De en dónde gran surge? ciudad. Yo te puedo hablar con datos objetivos que vivir en un pueblo es algo maravilloso y sobre todo si esa infraestructura estaba creada. Otra cosa es que ese pueblo no tuviera esa infraestructura y dices, vale, dotarla ahora de servicios cada vez es más económicamente no viable, por así decir. Pero un pueblo que sí que tenía esos servicios, que sí que estaba bien ubicado, que existían colegios, que existían, aunque fuera de 50 a 100 habitantes, yo te hablo de este pueblecito, por ejemplo, en concreto, que tenía colegio, tenía muy buenas tierras, servicios muy cercanos, y sin embargo ha ido desapareciendo esa poquita industria. Entonces, vivir en un pueblo es una pasada. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que si hacemos que desaparezcan esos servicios, es como la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Si yo te estoy quitando servicios, evidentemente los jóvenes van a querer ir cada vez menos a un pueblo. Pero tú te vas a Alemania. Alemania, tú, estando en prácticamente cualquier carreterita secundaria, que aquí ni las pisamos ya, hay pueblos. Está lleno de pueblos. O sea, son como mini pueblecitos todo, por todas las colinas. No, son 80 millones de habitantes en un país, que aquí somos 40. Y han podido mantener esa estructura, esa infraestructura, esos servicios con carreteras que para mí ya las quisieran tener como los españoles. Entonces, ubicación, servicios, ese es el gran problema, que estamos como derivando mucho turismo y mucho, ¿sabes? Lo fácil, que vengan y que gasten dinero. Claro. Lo difícil,
genera tú también algo de valor. Porque si no estamos condenados a ese turismo, a esa hostelería, a esa restauración, que además cada vez es menos rentable. Cada vez es menos rentable. Claro, sí, hay menos competencia, guerra de precios. Entonces... Y todo está subiendo. Entonces, al final, una empresa que... Tú ten en cuenta que una empresa que tiene un 4% de EBITDA, que las hay muchas, menos de un 5%, en cuanto tocas algo de su cuenta de resultados, empieza a no generar. Sí, que me sube el aceite. Pum. Bueno, pues ya no me compensa. Sí. Entonces, no me compensa, cierro Almazara. Ah. O cierro el sector residencia de ancianos, que me daban 4, pues ahora no me dan 4. Yo al final soy socio y lo que hago es que todo eso lo meto en un fondo. Ya. Entonces, ese tema es un tema que hay que poner encima de la mesa. Porque tú te vas a una clase hoy en día con niños y es que estoy seguro de que ya la mitad o más hablan de que yo quiero ser funcionario, yo quiero... No se genera, no se cultiva. Yo creo que depende del colegio. Vale, me encanta, me encanta. Depende del colegio. Pero sí, entiendo lo que dices. Yo creo que en su mayoría sí. En su mayoría sí. Pues entonces Sí. es un problema. Es un problema porque es cierto que es un problema, que hay un desequilibrio importante. A ver, es que los incentivos para no emprender son muchos, ¿eh? O sea, Totalmente. En España es Totalmente. que es difícil. Yo creo que la gente también, te digo mi opinión, ¿eh? Yo creo que la gente se equivoca. Somos Porque cómodos, ¿no? Somos una cultura cómoda, a lo mejor. cómodo, pero resignado también. Sí, nos quejamos de todo. Cómodo, pero resignado porque dices, ostras, es que... O sea, a ver, honestamente, hay veces que yo estoy escuchando a gente que dices, tío, tienes una mierda de trabajo, no te gusta nada, tío. Sí, totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Yo emprendo, pero tengo mi negocio, me dedico a lo que me gusta, a lo que me encanta hacer, tengo esa suerte, y luego que tengo una flexibilidad que ya querrían muchos... Totalmente. O sea, puedo permitirme tener este podcast. Estamos grabando a la 1 de la tarde. Así es. ¿Hoy qué es? Martes. Un martes. O sea, quiero decir que tenemos... O sea, ser autónomo, tener tu propia empresa, te da una flexibilidad y una calidad de vida. Sí. Siempre que logres desbloquear el depender de ti mismo. O sea, es decir, mantenerte a ti mismo. Sí. Si llegas a desbloquear eso, la vida... es muy buena ser autónomo, ¿sabes? Sí, siempre... a ese punto de inflexión, ¿no? Hay ese punto que me compensa, pero generar eso es difícil. Generar eso, por eso te decía lo de ser muy joven. Sí. Porque tú al principio, cuando eres joven, y cuando digo joven digo menos de 30, no hace falta que tengas 21 para emprender. De hecho, recomiendo siempre pillar alguna experiencia laboral antes. Sí, para poder comparar. Y para tener algo que aportar. Eso es. ¿Sabes? Eso porque... Mal que nos pese cuando salimos de la universidad, no que eso nada, no sabemos nada. No tienes ni idea. Nada. O sea, puede ser da igual, matrículas de honor, Totalmente. 5 matrículas de tal. Totalmente. No tienes ni idea, ¿sabes? Sí. O sea, vas a entrar en cualquier empresa y vas a ser el último mono, ¿vale? Que luego esa formación que tienes te va a hacer que, si te lo curras, puedas aprender muy rápido. Eso es. Y puedas evolucionar y escalar. Eso es. ¿Vale? Entonces, mi opinión... empieza a trabajar en cualquier sitio, pero emprender creo que no se está mirando desde el prisma correcto, porque emprender, si logras esos años que es de alta productividad, que tienes muchísima energía, que sigues siendo joven, ponte de los 25 a los 28, ¿vale? Sí, perfecto. Tú te haces un intensivo de 12 horas diarias, 14 horas diarias para sacar adelante tu negocio. Así es. Ya aplicando tus skills, o sea, lo que has aprendido, la experiencia que tienes en otros entornos laborales, la formación y todo eso. Muy buena. Puedes dedicarle, no tienes hijos, igual no tienes ni pareja, tienes que hacer un sacrificio de 3 o 4 años, pero te aseguro que ese sacrificio de 3 o 4 años te va a estar dando de comer de por vida. Así es. Porque como desbloquees eso, un negocio, las empresas, yo además se lo digo mucho a clientes, no sé si tienes la misma opinión, pero yo creo que las empresas funcionan por inercia. Sí. O sea, es decir, una empresa que ya funciona, que ya tiene sus clientes, que ya... Ganar esos primeros es súper complicado. No te conoce nadie, no tienes clientes que recomendarte y tal, pero si tú consigues un proyecto, te desvives por ello, que es súper fácil... A ver, es que obviamente, visto ya cuando ya has pasado ciertas etapas, es más sencillo, pero... Ofrecer tus servicios cuando no tienes gastos, que puedes vivir con tus padres, o tienes muy pocos gastos, que estás compartiendo piso, tal,
Pues oye, ofrecer tus servicios muy baratos. Sí. Muy baratos. O sea, a precio ridículo. Que sea una estupidez no contratarte. Y al final lo digo, a cualquier persona que emprenda, di, oye, analiza tu competencia, Correcto, que tu competencia, correcto. todo el mundo está por 500, tú ofrécelo por 250. Ujú. O sea, el que se lo estés ofreciendo se va a sentir un estúpido si no te contrata a ti. Sí. Es decir, ¿para qué voy a pagar 500 si a este le puedo pagar 250 Así es. y realmente lo que me está ofreciendo, Sí. veo su calidad y es más o menos equiparable? Totalmente. ¿Para qué voy a...? Entonces, consigue tus primeros clientes. Esos clientes, obviamente, no les vas a sacar dinero para sostener la empresa y poco más. Hay que empezar. Hay que empezar. Pero luego, Hay que empezar. poco a poco, vas a empezar a tener referencias, a que uno te recomiende a otro, a que vean tu trabajo, vas a tener casos de éxito, vas a tener aplicación. Con lo cual, tu empresa ya va a funcionar por inercia. Y es un poco la sensación. O sea, si tú desbloqueas esa barrera, que para mí es una Totalmente. barrera de ya me saco mi sueldo. Sí, así O sea, es. así pago es. todos los gastos y o me no hay saco mi sueldo. Eso es, o no hay gastos. No hay gastos y hay un mínimo ya puedo empezar a rodar. Si tú Puedo consigues empezar eso, a rodar. si tú consigues eso, ya está. O sea, emprender es lo mejor del mundo. Sí, sí, porque es una idea, es darle forma, es muy bonito. O sea, hay una motivación constante. Yo siempre digo, lo más bonito de poder empezar, ¿no? Y crear algo, es que lo creas tú, es tu hijo. Mm. Es mi hijo que le voy dando forma, evoluciona y depende de ti totalmente, para bien y para mal. Pero es tu motivación constante. Es todos los días acostarte y levantarte con una motivación constante. Así es. Luego hay un tema importante que también quería sacar, por ejemplo, el tema de servicios y de industria. Al final, cuando hay industria, por así decir, el tema de, evidentemente, que los salarios son más elevados, ¿vale? En una industria requiere ciertos aspectos técnicos de gente más preparada. Al final, si tú estás buscando gente más preparada, los salarios son más competitivos. El modelo, sin embargo, de servicios, hablando de turismo, hostelería, restauración, es esto, son como primeros salarios para gente joven, pero no piensan en ello como a futuro. Son, no, pues me quiero sacar un dinerillo, pues voy a ser camarero este año. Entonces, además se está desprofesionalizando, porque hay mucho camarero de transición de me quiero sacar un dinerillo, ¿no? Y es gente que no apuesta, no es su carrera profesional. Estoy ahí porque quiero sacarme algo fácil. Entonces, al final es un bucle y luego estacional. O sea, tú estás dependiendo de algo que es muy estacional. Yo el otro día me fui a Castellón, me fui a ver cómo era la costa de Castellón, que nunca había estado. A ver Nules, a ver... etcétera, etcétera. Sí, señor, Borriana, sí, señor. tal y tal. Claro, y me sorprendió pues que ¿no? Hay una estructura, estaba toda cerrada. No había nada. O sea, todos los bares, todo lo que había relativo a esas zonas estaba cerrado. Entonces, es hiperestacional. Y tú no puedes depender de una estacionalidad, ya no solo a nivel de empleados, sino también incluso, fíjate, pues de impuestos. Tú cuando tienes una industria tienes algo muy sólido, porque esos impuestos son equilibrados durante esa franja anual. Sin embargo, el turismo, la restauración, los impuestos son de quien viene. Si no vienen, o si cambia esa estacionalidad o la moda, no genera economía. Sí. ¿Vale? Y esto se ve mucho, por ejemplo, en el norte y el sur de España. O sea, hablamos de modelos que han apostado por más industria. Pues tienes un País Vasco que tiene una industria que es maravillosa. Y además tiene su turismo. O sea, hay un equilibrio. Hay industria y hay turismo. Tú ves enseguida que la renta per cápita de esas ciudades, eso se ve, eso se aprecia. No, es equiparable a Norte de Europa, ¿no? La renta per cápita del País Vasco. Totalmente. Sin embargo, te vas al sur, que es maravilloso. Te vas a Cádiz. A mí me encanta Cádiz. Yo voy todos los años a Cádiz. Como tú tienes una dependencia de un 80%, de un 90% de turismo, que luego no puedes ir, porque en verano no se está ya empezando a no poder ir. Y es carísimo. Pero el resto del año, hay un pueblecito además, que yo siempre que hablaba con mi suegro, es más o menos, creo que en invierno, creo que había un bar. Y en verano hay más de 200 bares. Entonces, claro, eso, al final, esa dependencia y esa estacionalidad es complicada para encontrar mano de obra, para encontrar de todo. Y además, eleva precios, márgenes disparados o no disparados, no sostenible. Ese modelo es complicado. Y dentro, o sea, es que, o sea, yo coincido contigo en que esto puede ser un problema. Pero claro, yo la solución no se la veo. Tú, o sea, ¿qué propondrías aquí para un poco darle la vuelta en ciertas regiones o...?
Pues es lo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Desde culturalmente nuestra familia a poder escalarlo y comentarlo y hablarlo y empezar a cambiar culturalmente. Porque yo creo que hay un factor bastante decisivo que es cultural, ¿eh? O sea, y cambiar eso en una generación es complicado, pero ese modelo tiene que estar también incentivado. No sé si me explico. ¿Por qué hay mucha gente que quiere ser funcionarios? Porque hay un incentivo de que sabes que tienes una estabilidad, ¿correcto? Que tienes unos salarios que están bastante marcados, ¿correcto? Entonces, hay al final unos beneficios que dices, jolín, es que en la empresa, en el sector privado, pues igual no los encuentro, ¿no? Y eso te hace al final que quieras eso. Entonces, ¿cómo se puede generar más modelo de industria? Fomentando que haya más modelo de industria. Si lo que te encuentras son bastantes piedras, bastante burocracia, bastante... Para empezar, ya no hablamos de una empresa consolidada, una empresa... Porque esto viene casi todo de atrás. O sea, yo estuve viendo el otro día datos de empresas, de aperturas, de empresas o autónomos y cierres anuales y tenemos un ritmo ahora mismo de ese crecimiento que es prácticamente nulo. O sea, España ahora mismo no está creciendo en ese aspecto. Eso es un problemón. Estamos hablando de un país que tiene las mismas altas, las mismas bajas, ¿vale? O muy próximas. Eso es complicadísimo. Entonces, ¿a qué propondría? No que no haya turismo, evidentemente, y que no haya servicio. Eso es maravilloso, que lo haya. Pero deberíamos de poder potenciar muchísimo más la industria. Y la industria no, por ejemplo, a lo mejor en Valencia, a lo mejor en Sevilla o en Madrid, sino tenemos... España tiene unos territorios espectaculares. ¿Qué significa potenciar? Pues potenciar significa dar ciertas facilidades, a lo mejor también para jóvenes, para gente Fiscales. adulta. Sí y no, pues quizá sí, quizá también de poder acercar más a alguien que quiere tener una fábrica, de ceder ciertos terrenos también a un precio más asequible, ¿no? Para además potenciar esa economía en ese pueblo que no hay nada. Entonces, son ciertas variables que igual también desde parte del sector privado y desde parte del sector público podrían estar más de la mano y poder levantar. Yo cada vez que veo una noticia, pues por ejemplo, de Juan Ros, que yo soy fan, lo siento mucho. O sea, qué maravilla este señor. Y cómo apuesta, ¿sabes? Es que apostar y arriesgar es complicado. Sí. y hacerlo así es muy complejo. Es muy, muy, muy complejo. Entonces, ¿qué me refiero con potenciar? Dar facilidades. No puede ser que haya tantísima burocracia, tantísimo papeleo, tantas desventajas fiscales para alguien. Yo pienso en mi hijo, digo, mi hijo, si tuviera 18 años, quisiera empezar un negocio, es que ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pagando ya ciertas cuotas y clientes, o tiene ya algo de mano que le facilitan, o es muy complicado emprender y querer llevar una idea y ponerla en marcha y dar un servicio, un producto en el camino. Es que es muy complejo hoy en día. Es muy complejo porque todo son complicaciones. Hay muchas complicaciones, no todo, pero hay demasiadas complicaciones para emprender, para mantener la industria, para mejorarla. Es complejo. A mí a priori se me ocurren dos cosas. O sea, es que claro, a mí me hablas de industria y me parece todo tan complejo porque, claro, entiendo que ahí me falta capital y me faltan conocimientos, pero entiendo que generar una industria no es tan sencillo. O sea, es decir, yo ahora quiero empezar y quiero tener mi propia empresa de fabricación, de lo que sea. Y o sea, el nivel de inversión inicial antes de facturar es muy alto. €1 es muy alto. Efectivamente. Entonces, a mí lo que se me ocurre, o sea, a priori, o sea, un poco también aquí para que lo hablemos, es que si tú ofreces incentivos fiscales, al final la industria no se crea en el país, sino que viene al país. Sí. O sea, no sé si me estoy explicando. Te estás explicando O perfectamente. sea, es decir... Pero puedes tener las dos cosas, ¿no? Puedes tener las dos cosas, pero creo que que se crea en el país se crea a raíz de la que viene al país. No sé si me estoy explicando. Sí, pero o sea, puede ser paralelo, puedes mejorarla porque hay incentivos fiscales para, digamos, el nacional, pero incluso también para las empresas fuertes que hay desde fuera, que también sea un incentivo fiscal venir a España. Es que claro. Es muy interesante. A ver, a nivel Europa tiene todo el sentido, o sea, porque nosotros, o sea, al final España tiene una ubicación geográfica súper buena. Muy buena. Muy buena. Somos un hub Europa. A nivel logístico, súper bien. Totalmente. Tenemos, creo entendido, una energía súper barata con respecto Sí, a otros países. Además,
podemos, o sea, bueno, esto lo dice mucho José Elías, no sé si lo conoces, pero Sí, creo sí, que lo sigo bastante. que llenes España de campos solares y te sale la energía tirada, ¿sabes? Y luego, pues, lo de las nucleares, bueno, ahí no me quiero meter ahora, pero bueno. Otro debate. Exacto, pero bueno, que en general tú dices, oye, tienes por lo menos tenemos la capacidad de tener energía barata, Sí. ¿vale? Ya la tienes, que es mucho. Ya, Tienes un clima que es maravilloso. claro. No es lo mismo Somos tener de- industria o servicios en un sitio que estás a 0 grados y con musa 10 y sin sol, que tener un sol, un clima que Claro, ayuda. somos de los países del mundo con más horas de sol. Entonces, Totalmente. ahí pues tenemos mucha ventaja, ¿no? Entonces, energía barata, buena ubicación geográfica, ya solo falta una cosa. Que acompañe todo lo demás. ¿Eh? Ya solo te falta una cosa, que es pues algún incentivo fiscal que haga. Porque encima la mano de obra será de Sí. las más baratas de Europa. Es lo que te comentaba, no somos Alemania, no somos Suiza, no somos Francia, Claro. nos podemos equiparar a otros países, pero sí que es cierto que somos un país muy atractivo. Es que Y- entonces lo único que falta, o sea, es que, a ver, yo honestamente, yo aquí veo... Es una ayuda fiscal. Yo también pondría, no solamente es un tema de ayuda fiscal, ¿vale? Porque tú fiscalmente puedes mejorarlo, ¿vale? Se podría mejorar. Luego también hay una parte de incentivos de burocracia complicados, de ciertas normativas, que también cuestan para poder realizarlas, medioambientales, etcétera. Que es muy bonito hablar de todo eso, pero hacer todo eso al final es dedicar más recursos de la Ah. empresa o del emprendimiento a algo que no es exclusivamente la idea, Sí, que es mucha burocracia, es mucha gestoría, es mucha gente que te tiene que informar porque tú lo desconoces. Y ese es uno de los motivos por el cual te decía que es más fácil que vengan de fuera totalmente, ya lo tienen, una ¿no? mega Ya lo tienen. industria gigante Correcto. que te dice, oye, este Correcto. equipo de abogados que me solucionen la burocracia que Sí, haga falta y yo que me voy a ahorrar solo en mano de obra, me lo invento, ¿eh? Sí, sí. 100 millones anuales, Sí. pues me compensa totalmente esa burocracia y tal. O sea, me refiero, ¿eh? O sea, que es así, es una pero reflexión. orientaríamos solamente la industria a grandes empresas. Sí. Y es una pena orientar sobre la industria a grandes empresas porque tú también, sí, imaginémonos, ¿no? Al final tenemos la gran industria tal, la gran industria mercadona. ¿Qué pasa? Que si alguna vez también esas empresas, por lo que sea, son compradas o no, o se quieren ir o pasa algo, la dependencia que tú tienes de esas macroempresas puede hacer un destrozo espectacular. No, Entonces, ya, imagínate. Claro. eso está genial. Ya saben toda esa burocracia, que vengan, pero hay que hacer de alguna forma atractivo, no solo a nivel fiscal, pero atractivo el poder emprender, poder hacer desde aquí, o alguien que quiera desde fuera empezar desde cero. Sí, que el político de turno no te va a tocar los huevos. Sí, o ciertos sectores. Yo no solo hablo de políticos, es como, hay como, yo lo detecto, que hay como una, vamos a llamarle envidia, ¿no? No sana, además, es una envidia no sana a todo el tema que es, la empresa es como que se ve mal. No sé si me explico. Hay por un sector de la población, es como que eres empresario, eres malo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero eso puede pasar también. O sea, estoy de acuerdo Sí. contigo, pero puede pasar también en otros sitios que están muy industrializados, ¿no? No creas. Yo en España sí que hay esa, no sé si por una transición de ciertas cosas que se han hecho en el pasado, que yo además las desconozco, ¿eh? No, pero sí que hay, es como una pena. En lugar de encontrarte esa ayuda y ese apoyo, Ya. muchas veces es como al contrario. Es como, uy, algo estará haciendo, uy, mira, ¿sabes? Como no apoyados. Al revés, también, ¿no? Hace poco nos hemos enterado todos de que es de las primeras veces en la historia de España que hay más funcionarios que autónomos. Es que algo está pasando. Algo está pasando que todos debemos de mirárnoslo porque es algo complicado. O sea, Eso también es esto, político, ¿no? Eso que acabas de decir. pues hay un factor que sí. Hay un factor Las que plazas las sí. sacan políticos. Sí, y hay que mirárselo. O sea, es que al final, esto parece como que soltamos esta frase, ¿no? Y para mí es gravísimo. Ya, hombre, O claro, sea, porque- para mí es muy, muy grave que al final la economía tiene que surgir. Y si al final nadie quiere fomentar esa economía, ¿qué vamos a hacer con esa economía que no surge? No sé si me explico. Luego está viendo, llevamos ya unos años, esto no es de ahora, pero una escapada, porque además es escapada de talento, que es espectacular. Es que Claro. yo en mi promoción, etcétera, etcétera, es que es poca gente la que se queda ya en España. Entonces, si además hay esa emigración de talento, etcétera, etcétera, hay menos autónomos, hay menos empresas, la vida media de los autónomos nuevos es
escasa, porque cuando se dan cuenta de la complicación, enseguida, pues yo no apoyo a esto, me voy a ser asalariado. Es un tema que sí que sería interesante que se pusieran, ¿no? Se pusieran de acuerdo y pudieran ayudar. Hemos hablado, por ejemplo, también de que la industria garantiza unos impuestos, que el turismo, los servicios, no. Luego hay otro tema muy importante de la industria que no se nos olvide. Tú el turismo no lo exportas. El turismo no lo exportas. El turismo es quien quiere venir, viene. Si cambia la moda, cambia. Pero además, ventaja de la industria, que tú puedes exportar. Tú fabricas aquí, ¿vale? Fabricas el producto, el software, y tú lo puedes exportar fuera. Eso es maravilloso, porque al final se está quedando aquí. Y encima exportas ese producto, te conocen. Tú, el turismo, restauración, dependes de esa gente. Eso no se exporta. Yeah. Entonces eso es... Yo veo cada vez más, y que es maravilloso que vengan, pero luego, punto negativo del turismo, porque el turismo está donde está. El turismo no está en un pueblo perdido, no está ahí. El turismo al final es Valencia. El turismo al final es Madrid. El turismo al final es Barcelona. ¿Qué pasa? Que si hay también ese turismo, lo que está pasando es que, derivada, ¿no? Vivienda. La vivienda se encarece muchísimo. Claro. Porque estamos teniendo un turismo que además intentamos regularlo para que no sea estacional, para mantener estas empresitas y estos restaurantes y tal. Y el problema ahí es que, claro, si lo hacemos de esta forma, viene mucha gente, porque está viniendo mucha gente, y la vivienda sube. La vivienda sube. Uh-huh. Entonces, es un poco... Más ubicaciones, si no hay vivienda, por así decirlo, ¿qué hace la gente? Pues pues alquilo mi casa, alquilo mi habitación. Y todo eso es una burbuja insana que eleva los precios. Por falta también de vivienda, por falta de esta previsión. Turismo, bienvenido, maravilloso, maravilloso, porque deja economía. Pero estás teniendo unas consecuencias también que hay que empezar a valorarlas. O sea, si queremos que Valencia sea número 2, número 3, número 1, me da igual, en turismo y vamos a hacer esto, esto y esto, ojo, que hay unas consecuencias de todo esto, por otro lado, que hay que prepararlos. Hay que prepararlos. Y culturalmente la gente de hoy no es como la de antes. Poca gente hoy quiere emigrar a un pueblo, como hablábamos. Me voy a un pueblo y ahí estoy genial. Mis abuelos se fueron de un pueblo e irían a un pueblo a trabajar. Hoy en día los jóvenes no... La mayoría de jóvenes no quieren irse lejos. Quieren estar cerquita porque ganan calidad de vida. Uh-huh. Yo había escuchado que había como cierta tendencia a volver a toda esta... ¿A los pueblos? A los pueblos. Ojalá yo para mí, ojalá, igual no a de todos verdad. los pueblos, pero quiero decir que alejarse ya a una hora de la ciudad por tema también económico, Sí, ¿sabes? sí. Que es mucho más barato, obviamente. Pero Entonces... yo no comparto que la gente quiera irse. Comparto que está siendo la única solución que están encontrando. Que están encontrando. O sea, si al final Pues vamos a poner un ejemplo. Si al final tú hace 5 años en Valencia tenías un piso que eran 100.000 y ahora ese piso son 400.000, la única forma que está teniendo la gente joven, sobre todo, de emanciparse es poderme con mi salario irme, y me estoy yendo más hacia las afueras. No es que haya una política de repoblar los pueblos porque hay una calidad de vida, porque hay un tal. Creo que es una consecuencia de todo lo que está pasando, que al final es que me tengo que ir, es que no me queda otra. Entonces, como me tengo que ir, pues, y ojo, que estos pueblecitos que están cerca están siendo también están siendo complicados, están siendo caros, no hay comunicaciones muy bien hechas. El tema es cambiar la política para repoblar, no que haya una repoblación que está obligada al lado de la ciudad. Yo cuando hablo de pueblos te hablo de los Pirineos, Orcenses, te hablo de por qué no en estos pueblecitos se mantienen y se generan ciertas industrias y facilidades para que la gente quiera tener una granja. ¿Por qué no? Que tengan una granja y que viva una familia de esa granja. Volver a querer cultivar tierra. Que la gente pues quiera su tierra, su huerto. Esto no está pasando. Igual que si yo he escuchado pueblecitos en Italia, ¿no? Que sean, mírate, el pueblecito, como están abandonándolo, te dejo una casa gratis del pueblo y vas a tener tu huerto y vas a tener tal. Bueno, pues igual son ciertas políticas que ayudan. Aquí hoy por hoy, si no se puede generar a través de ese pueblo un mínimo de industria, de trabajo, es complicado que la gente se quiera ir. Es muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Y es una pena, porque son pueblos maravillosos. No, sí, a ver, es lo que tú dices. O sea, al final
Esto no. Yo tengo mi opinión con respecto a esto y es que no se puede fomentar. O sea, es decir, fomentar en el sentido de el político de turno dice que va a dar incentivos para no sé qué y que de repente mágicamente vaya a suceder. Entonces yo creo que esto es un proceso, un cambio cultural y luego, sobre todo, porque al final yo siempre pongo el ejemplo de Andorra o Suiza. O sea, al final dices, oye, un país en las montañas tiene unas empresas gigantes. Y viven muy bien. Y viven con mucha fenomenal. calidad. Y sin embargo te dicen, no, es Así que Teruel... Chico, tú deja a Teruel poner unos impuestos competitivos y te aseguro que la mitad de industria de Cataluña se va a Teruel, ¿sabes? Es un todo, sí, lo comparto 100%, es un todo y ahí sí que, por ejemplo, creo que hay una responsabilidad política que es no tener proyectos comunes a largo plazo, mínimamente a medio y largo plazo, para poder asentar esos pactos. Entonces, si no pueden hacer eso a medio y largo plazo, todos lo que hacen son políticas cortoplacistas, de un lado y de otro. Y al no poder generar esas políticas, pues la gente no existen. ¿Vale? O sea, en Suiza lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo. Yo además he podido conocer Suiza y si tuviéramos eso aquí haríamos lo mismo, de mal. Entonces, ¿cómo puedo cuidar esto? ¿Cómo puede hacerse atractivo esto? Es una maravilla. Muy bien, tío. Vale, y entonces tú, a ver, un poco también por aterrizarlo a nivel de operaciones, ¿tú qué crees que debería cambiar también como modelo empresarial para ir también fomentando esto y cada vez ser más competitivos? Porque tampoco... Luego encima la industria que tenemos no es la más eficiente ni muchísimo menos, entonces... No es productiva, correcto. Tenemos una industria que tiene que ser más productiva. ¿Cómo es más productiva? Estando más formada. ¿Cómo está más formada? Reteniendo talento. ¿Vale? Si al final tenemos industrias que no encuentran personal cualificado, al final tienen que tirar de personal no cualificado o menos cualificado. Y no estás teniendo gente potente. ¿Vale? Te están cogiendo lo que están encontrando. ¿Vale? Por así decir. Eso al final no potencia la productividad. No la potencia. Entonces, yo sí que estoy seguro y soy muy objetivo. Hace falta una formación profesional y una apuesta por la formación profesional. Es algo que se estudia en 2 años, 3 años, algo que hay mucho trabajo. Y que empiezas a producir mucho antes. Desde cero. Soy gente que no lo... Desde cero, porque esas formaciones hay gente que no lo tiene en cuenta, son mucho más prácticas. No estamos hablando de una carrera universitaria que es muy teórica, además el enfoque de España es bastante teórico, ¿vale? Esa formación profesional bien enfocada tiene mucho trabajo. Y es muy práctica. Y la gente desde cero, digamos que aporta mucho valor añadido. Entonces, yo creo que ha habido una carencia de esta formación profesional que estamos pagando ahora las consecuencias, que no la hay. Entonces, o te la traes de fuera y hay gente fuera, una cierta nacionalidad, que ahí sí que hay mucho carpintero, oye, pues mira qué suerte, hemos podido contratar a esta gente, pero porque está esta gente de fuera que sí son carpinteros. Pero a poco carpinteros conocerás tú hoy en día, jóvenes. No conozco a ninguno. Es que, y podemos hablar de esos trabajos técnicos y de formación profesional que cada vez hay menos. Sí. El otro día también estuve viendo el tema de los mecánicos. Hay una demanda de mecánica ahora mismo en España abismal. No hay relevo de formación de mecánicos. Y los que hay están colapsados. Y además no están formados. No hay gente, no hay una formación profesional, por ejemplo, con el tema de los coches eléctricos. Lo que viene de aquí a 5 o 6 años, que no lo sabemos porque hemos empezado ahora en España con el coche eléctrico, va a venir y estamos preparados para absorber eso. ¿Tú crees que va a venir eso? Porque, tío, yo veo recular ahí. No lo sé. Yo veo recular ahí a la Unión Europea, en plan de, tío, la hemos liado con esto. Porque... Venga, es que es muy bonito, ¿no? No ver ciertas consecuencias de ciertas cosas que se hacen y somos... Pero escucha, Alfonso, yo no sé si... O sea, yo no sé si es que había algún interés, porque no tenemos petróleo y entonces pues, a nivel estratégico y tal, pero es que yo vi, o sea, a ver, que... El diésel es malo, ¿no? ¡El diésel es malo! Pero, y luego que hay una... Joder, que ha sido Alemania con Francia, que eran los 2 países, digamos, que más industria a nivel de automovilística tenían,
que han cogido y han cogido una pistola y se han pegado un tiro en el pie. Pues... Pero además que estaba cantado, tío. Sí. Estaba cantado. O sea, Total, porque total. es como no estás preparado aún para la electrificación. Pero ni a nivel infraestructura. Ha sido caótico. Está siendo caótico, de hecho. Ni a nivel infraestructura, ni a nivel de producción. Sí. O sea, es una tecnología que está por explotar aún. Y la casa por el tejado, José. Y de repente metes una limitación en 2030 y llegan marcas extranjeras. O sea, te digo, que te comen el mercado, que no están te digo preparados. no te digo Tesla, te digo todos los chinos. Sí, que hay unos cuantos. Te digo todos los chinos y han llegado y han dicho, oye, Sí. ¿sabes qué pasa? Que yo te voy a hacer vehículos eléctricos, tengo más experiencia que tú haciendo vehículos eléctricos. Has perdido tu ventaja competitiva. Así es. Porque Omoda hace mejores coches eléctricos que Renault, tío. Sí. Y que muchas. Y que muchas. Que Renault, que Volkswagen, Y ¿sabes? están preparados. Ellos vienen ya de hace años, han preparado la infraestructura, la han preparado. El otro día estuve viendo, no sé si ahora era Japón o era China, coches que se recargan en la propia autovía o carretera. Es que... ¿Sabes? Entonces, Es que- aquí hemos empezado, no, todo eléctrico, pero no hay infraestructura. Ahora está empezando, yo tengo un eléctrico a todo esto. ¿Tienes un coche eléctrico? Tengo uno eléctrico. ¿Cuál? 100%, tengo la Volkswagen, esta imitación a La la antigua ID3, T1, T2. la ID3. La ID-Buzz. La ID-Buzz. Ah, vale, La vale. ID-Buzz es preciosa y estoy A ver, encantado. es imitación de la California, ¿no? Correcto, Vale, es la vale. imitación de la antigua T1, T2. Vale, sí. vale. Pero es que no sé qué nos pasa, que estamos un poquito acostumbrados a hacer las cosas por el tejado, ¿no? Y hay intereses, pues seguramente haya ¿Y ciertos qué tal? ¿Cuál es tu intereses. experiencia con el vehículo eléctrico? Pues mira, mi experiencia es cierto que es un coche más funcional que un diésel o un gasolina, más funcional, y te explico por qué. Porque es muy cómodo llegar a casa, ¿vale? Y 2 veces a la semana, 3 veces, es como el cargador del móvil, ¿no? Que lo conectas. Pero tú vives en un chalet. Yo vivo en un pareado, sí. Vale. Y entonces es muy cómodo porque Vale, tú llegas. Tienes tu garaje. Claro, entonces Vale. no vas a la gasolinera. Vale. El tema de no ir a la gasolinera, tienes que cambiar el concepto porque el concepto es radicalmente diferente. Tienes que saber cuántos kilómetros vas a hacer para el día siguiente. No quedar. O sea, esa preparación Pero y tienes ese un backup análisis. del de gasolina, ¿no? Para viajar sí, usas el de gasolina. Pero lo usamos exclusivamente para viajes largos. Vale, para Es viajar. más cómodo, porque tú viajar. para viajar a un viaje largo, digamos que si no quieres hacer parada, no haces parada. ¿No? Claro. Y digamos que si te apetece ir Y un si- poquito más alegre, vas un poquito más Y si alegre. paras son 5 minutos. Sí. O sea, Tal si tienes cual. que parar por gasolina son 5 minutos. Efectivamente, entonces. Pero también es cierto que a nivel diario es más cómodo que no existe el cambio de marchas. Hay chorradas que dices, ostras, esa transición de que no hay cambio de marcha, esa comodidad del coche, del viaje, para mí me resulta mucho más cómodo. Ese no escuchar nada, que tú a priori puedes decir, oye, no escucho nada, no hay motor, ¿no? ¿Qué? ¿No? Hacer un eléctrico es comodísimo. O sea, ese silencio, ese no cambio de marchas, yo ahora cojo el otro que tenemos, cuando lo cojo, y me resulta, y eso que es, bueno, es automático, pero es más incómodo. Para el día a día es más incómodo. Entonces, sí que creo que va a haber una tendencia y va a estar ahí de que es más cómodo para ciudad si mejoran el rango, el recorrido que puedes hacer con un eléctrico o preparan la infraestructura para agilizar esa carga. Es muy cómodo porque tú al final en un viaje de 3 horas y media tienes que parar una vez 15 minutos. 15 minutos. Yo hoy en día paro 15 minutitos, 20 y tengo una recarga completa. En 15 minutos. Sí, 15-20 minutos tengo una recarga en un buen cargador. Hay cargadores de varias tipologías. A ver, yo te digo que tengo otro amigo que tiene un eléctrico y le apetecía probarlo yéndose a esquiar a Andorra y casi se queda tirado. O sea, quiero decir que... Esa planificación y preparación. Porque tienes pilló que hacerla. atasco, el tío decía, no, llego allí y allí lo cargo, tal, y se ve que lo tenía, y pilló atasco y casi se queda tirado, ¿eh? Sí, es que. Y luego consumen mucho el aire acondicionado, el poner el aire caliente consume mucho. Consume mucho. Es igual el rango, si tienes 500, 600 kilómetros, igual te baja a 300. Pero fíjate lo que mueve la industria. Yo soy... La industria ya. mueve barbaridades. Yo soy un poco escéptico, ¿eh? Te he de decir porque... O sea, me creo lo que me dices, ¿eh? Que es mucho más cómodo y tal, o sea, no lo pongo en duda. Lo único, primero... Bueno, pero esto es una cuestión personal mía, que a mí me gusta conducir, me gusta oír el motor. A mí ¿sabes? también. Me gusta oír el motor. A mí también. Y luego, tío, que luego ese coche, ¿cuánto va a valer cuando lo vendas, tío?
Pues es que son, ¿no? Son Por las la baterías y tal. incertidumbre. Esta es la incertidumbre que ¿cuánto van a valer? Es que ¿Qué lo le que- pasa a esas baterías? Claro, es lo que dicen, ¿Vale? que el cambio de baterías es tan caro que Los luego cambios son carísimos, las baterías cuánto disminuyen si la tratas mal. Yo creo que sí que es cierto que hay mucha incertidumbre que no la conocemos a día de hoy, Ujú. que está ahí, puede ser un riesgo. Lo comparto, puede ser un riesgo. Pero también es cierto que quitarte todos los mantenimientos no existe, cigüeñal. No existe Sí, hay menos bujía. mantenimiento. O sea, no hay mantenimiento, no hay aceite. No se te va a romper eso porque es que no lo tiene. Ya. Entonces, se te puede romper la batería, se te puede romper un conector. Son 4 cosas. O sea, tú entras en el mismo coche con un motor, diésel, gasolina, híbrido o un eléctrico, es 1000 veces más amplio porque no existe nada. O sea, son baterías, potencia directa, empuje directo. Y es curioso, ¿eh? Es curioso. Yo también soy de motor, por cierto, me encantan. No sé por qué se han querido cargar el diésel. Vamos a dejarlo ahí, no lo entiendo. O sea, a día de hoy los diésel no contaminan. Contaminan, pero no contaminan. O sea, si tú hablamos de, no, pero es que con el... En contra, ¿no? Del eléctrico. Es que el eléctrico no contamina el eléctrico. El llevarlo ya. El pre y el post eléctrico, Ya. esa economía circular y esa sostenibilidad, yo la cojo con pinzas porque es que no es cierta. Entonces, ¿qué me quieres vender? ¿Me quieres vender que en su uso no contamina? Vale. ¿Y luego? ¿Y antes? ¿Y de dónde viene esta batería? Claro, eso tiene una contaminación que poder generar desde aquí ya y tener una industria de otra tipología. Pero intereses. Estoy seguro que hay intereses. Pero yo creo que justamente por este tipo de decisiones que son políticas, pues son una de las consecuencias de que estamos perdiendo industria. Así es, Porque no la hemos todo lo que- cargado totalmente. No la hemos cargado. Todo lo que se ha perdido con eso y ahora reculando. Bueno, en Sí, fin, no sé, sí. es que tampoco quiero que sea un debate con el coche eléctrico, sí o no. Pero que es que. Pero tiene que ver, es una gran el- industria. claro. Es una gran industria. Claro, es que al final o sea, el problema que ha habido con el coche eléctrico es generado por algo intrínseco, digamos, que afecta también a todo tipo de industrias. O sea, te puedo decir coche eléctrico, como te puedo decir la agricultura, como Sí. te puedo decir todo. O sea, es que al Así final Así es. me da la sensación de que Y lo que viene. da igual que hagas cosas bien, que, Lo que está que pueden pasando y lo venir que viene. 3 políticos y Así decir, es. Tú ten en cuenta que si una familia promedio ahora mismo, no sé, la mitad de las familias, un 50% de las familias, tienen un eléctrico, tenían 2 coches. Ahora uno es eléctrico. La cantidad de industria que hay asociada a esos otros coches que no son eléctricos se va a perder la mitad. No sé si me explico. sí, claro. Y eso es en 2, 3, 4 años. O sea, Sí. son muchas cosas. Yo estoy seguro que hay unas derivadas de ciertas decisiones que se toman que no se analizan bien y vienen por ciertos intereses, ¿no? A nivel macro, no lo sé, pero que pueden hacer mucho daño y son consecuencias que al final las paga la gente de abajo, no, ni los del medio ni los de arriba. Y tenemos casos muy similares que estamos viviendo ahora a la vena. Todo el mundo sabía que íbamos a tener un problema con la vivienda. Todo el mundo lo sabía, porque son proyectos que son a largo plazo. O sea, construir no es pam y construyo en un año, son a 3, 4, 5 años. Si no hay vivienda, ¿cómo no va a ser más cara? O sea, Claro. y si no hacemos políticas de repoblación, va a venir más gente. O sea, ya no es que no. Vivienda hay, por cierto. No hay en las ciudades la cantidad de demanda que tienen, que es muy diferente. Pero vivienda hay, Claro, en los pueblos. claro, Los pueblos. mucha. Hay muchísima vivienda. Pero son estos temas que hay que ver. Y esto lo tienen que ver ciertas personas que gestionan, que controlan y que tienen que hacer esos pactos de Estado para poder hacer proyectos a largo plazo. Vale, entonces, un poco ya por concluir, Muy que bien. creo que llevamos una hora, ¿no? Sí, a ver, entonces, ¿tú qué peligros ves de si España no corrige este desequilibrio de industria-servicios? Pues veo. ¿Qué riesgo puede correr? Mira, yo, hablando lo mismo que acabamos de decir de la vivienda, que a 4 años empieza a haber vivienda, esto pasa lo mismo. Esto ya tenemos un problema. Si ya se tomaran decisiones, al igual que la vivienda, en 4 años veríamos esos beneficios. Entonces, si ya no hay políticas de todos, culturales, de educación, etcétera, de generar y tener industria, yo siempre digo que hay una frase que he dicho toda la vida que es el turismo, el sector servicios, turismo, hostelería, restauración, sirve para pagar las facturas.
¿vale? La industria es para generar el futuro. Un país con industria es un país potente. Un país sin industria tiene una dependencia brutal ante ciertas crisis, ante turismo y ante modas. Entonces, ya se debería de empezar a trabajar para que en 4 o 5 años mínimo, pudiéramos ver resultados. Y eso no se está trabajando. Al revés. Seguimos teniendo mucha concentración de un poquito de industria, seguimos haciendo pactos con empresas que vengan, eso es muy bonito, que vengan, pero hay que generar desde aquí. Hay que generar, porque si no cada vez esa cultura de mover la economía pues se pierde y es una pena, es un problema, desde mi punto de vista, ¿eh? Vale. Y teniendo en cuenta, imagínate que estas decisiones no se toman para incentivar la industria, de aquí a la próxima década, ¿qué pueden hacer las empresas que quedan? Las empresas industriales que quedan para poder sobrevivir. Pues es que soy bastante pesimista. Es muy complicado mantener las empresas que había de antes, porque son empresas de antes y si no tienen cierta ayuda es complejo mantenerlas. Porque todos queremos que haya buenos salarios, ¿o no? ¿Verdad que sí? Claro. ¿Quién los paga los salarios? Los empresarios. Vale, entonces si esas empresas ya están teniendo márgenes complicados y les cuesta subsistir, ¿vale? No vamos a decir crecer, vamos a decir subsistir. Si queremos que todo no dependa de la empresa, pero vivir todos mejor, el coste va a ser de la empresa. Y si este coste de esa pyme pequeña es a costa de la empresa, esos márgenes se van a reducir. Entonces, ¿qué deberían de hacer estas empresas? Pues intentar ser lo más productivas posibles, porque van a ser momentos complicados. Están siéndolo ya y van a ser más. Es mi opinión. Me queda con un mal cuerpo, tío. Me gustaría terminar de otra forma, tío. No, pero realmente que apuesten al máximo por la productividad, mejorar la productividad e invertir en talento. Muy bien. Pues nada, oye, mensaje para todas las empresas, oye, ser eficientes, productivos sí, y totalmente. Pues nada, oye, Alfonso. Muchas gracias por aquí hoy. Un placer. ¿Se te ha quedado algo que querías decir? No. Pues yo siempre digo, es que sin industria no hay buenos salarios. Sin buenos salarios no hay economía sostenible, no hay gasto sostenible. Si una persona tiene poco dinero, compra poco. Una persona tiene más dinero, gasta más. Entonces, para poder tener ese gasto sostenible, hay que tener buenos salarios. Y buenos salarios son empresas fuertes. Si no quieren haber ni empresas, si no quieren emprender ni hay que formar empresa, es complicado. Entonces yo invito a todos a que, por favor, abran muchas empresas. Por favor. Por favor. Por favor. Bueno, Alfonso, venga. Un placer. Muchísimas gracias por venir. La verdad que ha sido un placer para mí también. Y nada, tío, nos vemos en el próximo. Nos vemos. A ver con qué nos traes. Totalmente. Venga, tío. Venga, chao. Esperamos que os haya gustado. Chao.